Bueno, buenos días a todos. Empezamos con un poquillo de retraso, dando tiempo a los que puedan estar en el atasco que se ha montado ahora en Alfonso Molina. Primero me presento, yo soy Carlota Sánchez Puga y soy la coordinadora de educación en la Fundación. Desde mi posición, como estábamos comentando ahora, pues veo un poco las funciones que hace esta organización y que ha puesto en marcha recientemente este proyecto de UIE, en el que para nosotros es un placer hoy que hoy estéis aquí juntos. Nuestra responsabilidad en el área educativa es prioridad estratégica y, por lo tanto, que vayamos ya integrando la formación profesional, que ha sido parte de nuestra historia a lo largo de los años que llevamos en una rama educativa que tiene una tan importancia en este momento en la sociedad, es para nosotros una gran satisfacción, pero también es una gran satisfacción acoger ya a la primera promoción de UIE, de la Universidad Intercontinental de la Empresa, que compartimos espacios, que convivimos juntos y que hoy tenemos la oportunidad de dar la bienvenida a esta actividad conjunta con Nacho, y que se presentará al Obrido y el Deportivo de La Coruña, y la conferencia tan interesante que os va a dar. Le paso la palabra a Ana Vázquez, que como responsable de UIE, bueno, pues os dará también la bienvenida. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días. Yo soy Ana Vázquez, soy la coordinadora general corporativa en la UIE y estamos también encantados de tener este tipo de actividades y de iniciativas que son una parte muy importante en la UIE y una de los objetivos que tiene el rector, nuestro rector Miguel Ángel Escotet, de acercar la universidad a la empresa. Esta es una de las primeras actividades que haremos en este formato y en este estilo, y os agradecemos la participación, y yo creo que además es una oportunidad y un lujo el poder escuchar de primera mano la experiencia de un profesional como Nacho y el proyecto que está montando en el Deportivo de La Coruña y que aplica mucho también a la empresa. Bueno, ahora os contará él con detalle, y ya como vamos un poco mal de tiempo lo dejo que se presente y así ya avanzamos. Perfecto, gracias. Buenos días. Bueno, yo soy Nacho Lourido, dirijo el Departamento de Innovación en el Real Club Deportivo de La Coruña. No, solo disculpad, que me recuerdan que no he saludado a los de Vigo, pero yo os tomo por una única unidad. Entonces, el saludo es conjunto para todos. Bueno, yo no soy un gran ponente, soy informático, soy entrenador de fútbol. Me dedicaba antes a entrenar y a la parte informática, ahora solo estoy en la parte de datos del club. Entonces voy a intentar hacerlo lo más ameno posible. En verdad, las diapositivas tienen todas enlaces y bueno, os puedo pasar la presentación sin ningún problema al que esté interesado. Y primero os hago una pequeña introducción de lo que os voy a explicar, porque creo que aquí tenemos perfiles un poquito diferentes, unos perfiles igual un poco más enfocados hacia la empresa y otros perfiles más enfocados hacia la informática. Y nosotros como Depor y como parte también de Abanca, porque como sabéis todos también que nosotros somos una empresa Abanca, pues queremos colaborar, venimos a presentarnos para poder colaborar con vosotros, con el claustro, con los alumnos. Entonces, la idea de mi presentación es explicaros un poco cómo es el proceso de digitalización del club, y que en cada punto que os vaya diciendo vayáis viendo pues desde vuestros perfiles pues lo que más os pueda aportar. Es decir, a nivel de empresa os voy a hablar de la digitalización de una empresa, porque el Deportivo es una empresa. A nivel de datos y de informática os voy a explicar cómo hacemos nosotros para digitalizar todos los datos del club y para sacarle rendimiento, porque al final todo esto tiene un fin común. Es decir, yo ahora cuando os enseñe cómo digitalizamos los datos de la cantera, los datos de la cantera no se digitalizan porque sí, se digitalizan para intentar detectar el talento lo antes posible. Si nosotros podemos saber si un infantil va a ser profesional, nos ahorramos mucho tiempo. Ahora hay niños cadetes que ya tienen contratos profesionales. Entonces es muy importante detectar el talento cuanto antes. Una cosa que me pasa en todas las presentaciones y que bueno, cada vez que sale en prensa, en redes, que hacemos alguna presentación y tal, el tema de la innovación y el fútbol tienen bastante crítica. El Big Data, todo esto que a veces veis a entrenadores, a periodistas, a aficionados sobre todo, diciendo, qué rollo, eso acaba con el fútbol, eso no tiene nada que ver con el fútbol. Bueno, voy a intentar explicaros que no es así
Y también, que me pasa mucho cuando hagamos presentación, decir, joder, y este, perdón, por el taco, y este que viene a presentar aquí si tenéis el equipo en tercera división. En Vigo, por ejemplo, que están conectados, dirán, pero que están en primera ref y nos vienen a enseñar a hacer las cosas. No, primero, trabajamos mucho con el Celta de Vigo, pero imagino que habrá aficionados del Celta en Vigo, aquí entiendo que habrá menos. Y trabajamos mucho en el tema de la digitalización conjuntamente, porque creemos que en los avances tecnológicos hay que trabajar de la mano, y trabajamos con Obradoiro, con otros clubes gallegos, porque creemos que ahí vamos a beneficiarnos todos. Muchas cosas de las que estamos haciendo aquí se están haciendo en Vigo, muchas cosas que hacemos aquí las hacemos en común con el Celta, es decir, no somos rivales en ese aspecto. Pero es verdad que cuando presento algo, yo lo digo siempre como anécdota, pero cuando se presentó mi departamento en prensa, los comentarios de Twitter eran dejar de fichar a frikis y fichar un delantero centro, ¿para qué queremos tanta big data si después los jugadores no saben darle un baúl, Juan por qué tal, bueno, etcétera, etcétera. Ya sabéis cómo son las redes. Entonces, bueno, pues ahora ya no pongo nada en redes y me ahorro un disgusto. Bueno, al lío. Voy a intentar hacerlo dinámico porque son 50 minutos, ya os digo que hay enlaces en cada diapositiva, pero voy a intentar, a lo mejor sin abrirlos, poder explicar para que me dé tiempo a explicar todo. Por un lado, en el modelo de trabajo de Abegondo, de la cantera, nuestro primer paso, que fue lo que empezamos el año pasado, porque parece que lleva mucho tiempo, pero esto empezó en diciembre, enero del año pasado, es digitalizar todo lo que pasa en Abegondo. Insisto, nosotros desde el fútbol profesional, todos los equipos de la cantera, el Deportivo Abanca, el femenino, como sabéis, el Abanca B, el Fabril, todos los equipos, nosotros por experiencia sabemos que tenemos que tener registrado absolutamente todo, porque aunque a lo mejor ahora a corto plazo no saquemos unas conclusiones, a largo plazo sí. Esto, por ejemplo, es del primer equipo, el formulario wellness, todos los días los futbolistas dicen cómo durmieron, pues hay algunos que tienen niños y duermen menos, qué estado de ánimo tienen, etcétera, etcétera. Esto es anecdótico, pero es decir, lo registramos todo. Registramos todo lo que pasa en la competición. Tenemos que saber los minutos que juegan los niños. Tienen que tener un mínimo de minutos para que podamos pues en la formación, según la edad que tengan, tienen que jugar todos, evidentemente, tienen que jugar todos un mínimo de minutos, entonces hacemos un seguimiento de la competición. Grabamos todos los partidos, después os enseñaré las cámaras inteligentes con las que trabajamos. Etiquetamos todos los partidos. Todo esto solo tiene un fin, y es que nosotros, con todo lo que registramos de cada niño, tenemos que saber dentro de unos años pues quién llegó a profesional y por qué, o quién no llegó y por qué. Porque al final, como sabéis, en el fútbol hoy en día, si tú sacas un chico de la cantera, leía una vez un libro hablando del Barça, de un directivo que había estado en el Barça, que ahora está en el Manchester City, que decía que a ellos llevar un jugador al primer equipo le costaba 2 millones de euros. 2 millones de euros. Eso contaba todos los niños que se quedaban por el camino, todos los jugadores que no llegaban, todos los gastos de la cantera, viajes, etcétera. Claro, un jugador del Barça, del primer equipo, 2 millones es muy barato, porque si tú vas al mercado igual te gastas 100. Nuestra filosofía es la misma. Evidentemente vamos con retraso. La cantera del Deportivo no es que se trabaja bien desde hace años, pero no se digitaliza desde hace años. Entonces se van quedando niños por el camino y tenemos que saber por qué. Por eso registramos absolutamente todo. Cuando los que tenéis un perfil más de empresa, pensar que esto se traslada a cualquier ámbito de cualquier empresa que vosotros gestionéis o dirijáis o participéis. Es decir, tenemos que saber de nosotros, de toda la gente que entra en Abegondo a las 9 de la mañana y a los que se van a las 10 de la noche, todo lo que está pasando. Pero cuando digo todo, todo, vais a ver ahora, por ejemplo, una cosa muy común que estamos haciendo este año. No sé si se ve bien en la pantalla. En fútbol es muy habitual que haya niños que se queden en el camino, que se queden en el proceso, simplemente por el proceso de maduración. Pero es tan sangrante como que un niño que nazca en diciembre tiene muchas menos posibilidades que un niño que nazca en enero. Pero son estadísticas, Es decir, yo tuve una plantilla de cadetes en el Depor donde no había ningún niño del segundo semestre. Del segundo semestre, es decir, de junio a diciembre no había ningún niño. ¿Vale? En el fútbol profesional, en los 3 primeros trimestres, o sea, el último trimestre no llega ni a un 5% de futbolistas. Estoy hablando de datos, a lo mejor ahora se actualizaron. ¿Y eso por qué es? Porque en etapas formativas dejamos tirados a los niños que aún no desarrollaron. Es la realidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Inglaterra? En Inglaterra los cursos escolares y deportivos empiezan en agosto. Entonces, ¿de qué no hay niños en la Premier? De junio y julio, no hay.
hay muchísimos menos que de agosto y septiembre. Pues aquí hay muchísimos más niños en enero o febrero que de... Entonces, ¿a qué nos lleva eso? Pues los preparadores físicos hacen lo que veis ahí, que es saber la edad real que tiene un niño. O sea, ahí tenéis una ficha de jugadores cadetes, evidentemente los nombres están ocultos por protección de datos, y entonces ahí hay la edad real del chico. Tenemos que saber si un niño que tiene 16 años tiene 16 o de verdad tiene 18, porque también puede ser que esté más desarrollado, o que tenga 14, porque hay que esperarlos. Hay que esperarlos porque si no los Iniestas, Pedris, parece que son los del Barça, pero porque ahora son los que me ocurre, no llegarían nunca. Entonces nosotros, es una cosa que estamos empezando a implementar, y entonces pues oye, pues a un niño, saber que un niño a lo mejor está jugando en una competición de 16 años y el chaval tiene 14, porque madurativamente tiene 14, y en los pequeñitos más, cuando hablamos de benjamines, pero benjamines. Y hay una cosa que nos lleva a confusión, es que a veces parece que estamos hablando solo de la parte física, que también, pero muchas veces es la madurativa, pero esto también es algo que se puede llevar bueno, y que también hay un montón de estudios a nivel escolar, o sea, del fracaso escolar de los niños del último trimestre, o de Inglaterra, por ejemplo, de algún estudio que tenemos, que nosotros usamos de referencia, de los niños que nacen en agosto o en septiembre, ¿vale? Bueno, pues ese registro lo hacemos. El estudio de la edad madurativa es una fórmula que, bueno, yo no la sé de memoria, pero viene a ser medir a los padres, medir el torso del niño, sentado, y con eso se sabe prácticamente, primero, la altura a la que va a llegar, y después también el estado madurativo. Perdón, siempre voy para atrás. También registramos todo lo que pasa en los entrenamientos para acercarlo lo más posible a la competición. ¿Cuál es el problema de los clubes como el Deportivo o como el Celta? Que la competición no nos exige. O sea, normalmente, yo os lo digo, que entrené al cadete del Depor 2 años, 1 año el de primer año y 2 al de segundo, y al final te juegas la liga contra el Celta, el que gane gana la liga, y el resto de los partidos la competición no te exige. Entonces necesitamos que los entrenamientos sean lo suficientemente exigentes para que esos niños se formen. Volvemos a hacer, si podéis hacer también un ejercicio mental de pensar en cualquier tipo de empresa, esas cosas que pueden pasar, que a lo mejor no nos exige una parte de nuestro trabajo, tenemos que autoexigirlo nosotros o conseguirlo para poder formar a la gente que tenemos a nuestro alrededor, ¿vale? Para poder innovar más, para poder avanzar más, etc. Aquí pasa igual, nosotros la competición no nos exige, tenemos que hacerlo todo en el entrenamiento. Después sí que hacemos en verano torneos y ahí pues vas a jugar contra el Bayern de Múnich o contra el Madrid, pero durante la temporada no, porque la realidad es que los niños de Galicia no es un sitio tan grande, y entre Celta y Depor aglutina a los mejores niños. Al final, cuando juegan contra cualquier equipo pues aquí en Coruña, pues el Ural, el Vitoria, normalmente el Deportivo gana bien, y lo mismo le pasa al Celta con los equipos de Vigo. Siempre hago al revés, perfecto. Después tenemos, desde el primer equipo, esto es un dato también importante para la gente que trabajáis con datos, el primer equipo, el Deportivo Abanca, el Juvenil A y el Fabril, entrenan y juegan con GPS, ¿vale? De ahí para abajo vamos turnándolos, porque no hay presupuesto para tanto. Entonces después Juvenil B, Cadete A, el resto de categorías, de vez en cuando le ponemos GPS, y ahí podemos también saber las cargas que tienen durante los partidos y durante los entrenamientos. Y volvemos a lo mismo, tenemos que intentar llevarlos al límite, entenderme, aquí nadie acaba vomitando, como en el atletismo o otros deportes más extremos, digo atletismo, disciplinas extremas. Simplemente es saber que llevan una carga lo suficientemente alta para que los chicos se vayan formando y lo suficientemente baja para que no se lesionen. Entonces esa forma tenemos que llevarlo registrado y a rajatabla, ¿vale? Y el fútbol profesional igual. Tenemos que saber pensar, y claro, a lo mejor en primera ref, pero en Vigo a lo mejor lo tienen más, lo encajan mejor, que un jugador de fútbol cuesta mucho dinero al año, mucho, pero hablamos de millones de euros. Que un jugador se lesione 6 meses, es que tiene 6 meses a un jugador que no te está rindiendo, a lo mejor es el mejor. Hazard, todos lo conocéis, del Madrid, con todas las lesiones que tuvo, al final el Madrid con todo lo que gastó y con lo que gana él, y que por encima después cuando se recuperó tampoco es que se pusiera en forma, eso es un dineral. Entonces los clubes están invirtiendo un montón en todo el registro de datos a nivel físico, y por eso también viene el wellness, la alimentación, porque a lo mejor durmieron mal, tienen un nivel de estrés alto, porque a lo mejor tienen problemas en casa, etcétera, etcétera. Pues todo eso tenemos que registrarlo, porque tenemos que saber después, a nivel traumático, qué le pudo haber causado una lesión a un jugador, ¿vale? Incluso el estado del césped, las botas que usa. El Sevilla, por ejemplo, que digamos que es el club que más usa el Big Data en el fútbol español,
había registra hasta las botas con las que entrenan los chicos. Los chavales normalmente entrenan con las botas más famosas, las de Messi o las de Cristiano, tal, que no siempre son las mejores, y habían detectado que había una carga excesiva de lesiones de tobillo en chicos que usaban una bota en concreto. Pues le dicen a los padres que compren otra, ¿verdad? Pues esto es igual, hay que registrarlo para saberlo. Pero con los niños también, nosotros tenemos que detectar, porque al fin y al cabo, cuando tú trabajas en una cantera, y me estoy enrollando con esto porque quizás es la parte que mejor conozco, trabajas con niños, trabajas en educación, eres un formador. O sea, yo sé que os hablo siempre de rendimiento, de niños que pueden llegar profesionales, pero no nos olvidemos que son niños y que estamos educándolos. Esa es la prioridad del club, que sean personas, y si pueden ser futbolistas y buenas personas, las dos cosas, mejor. Entonces tenemos que detectar posible bullying, posible acoso de otros compañeros, un niño que pueda tener problemas en casa. Entonces nosotros a los niños les hacemos todos estos test que llamamos de, lo que antes se llamaba de wellness o de estado de ánimo, para que ellos pues con dibujitos y con sonrisitas y tal nos vayan diciendo un poco también pues cuál está bien. Entonces cuando nosotros detectamos que un niño pues en los últimos no sé, en el último mes hubo 4 o 5 entrenamientos que puso una carita triste o un botón rojo porque no le van bien las cosas, hay un psicólogo en el club, hay los entrenadores, hay gente cercana para, bueno, ver qué le puede estar pasando. Le puede estar pasando que algún compañero pues le esté abusando de él en los vestuarios o metiéndose con él, o que sus padres estén separando, o 1000 historias que el club pues evidentemente tiene que proteger al menor e intentar ayudarlo, ¿vale? A mí esta parte me interesa mucho, porque además creo que eso también, siendo egoístas, también incide en que después los chicos rindan mejor y estén mejor, etcétera, etcétera. Vale, no me enrollo más con el tema de datos físicos, pero con los GPS hoy en día tenemos todos los datos que podéis imaginaros. Cuando a veces viene algún alumno y nos pregunta, oye, ¿puedes pasar datos físicos de un partido para ver, o del último mes? Nosotros le pasamos un CSV con los datos anónimos para que haga un estudio, y hay gente en INEF, por ejemplo, que está haciendo estudios muy, muy interesantes. Por supuesto, el tema de lesiones. Todas las lesiones que tiene un jugador al final marcan su historia deportiva. O sea, ponía el ejemplo de Hazard porque es un ejemplo muy claro, pero por ejemplo en Athletic Club hablaba yo con un compañero y me decía que ellos tenían detectado que si alguien tenía una rotura de ligamento cruzado en edad formativa no iba a ser futbolista nunca, en su estadística. Estamos hablando de un equipo que trabaja 100% en la cantera, o sea que todos sus jugadores del primer equipo son de la cantera. Yo no digo que vayas a descartar a alguien porque tiene una rotura de ligamento, pero evidentemente el club tiene que invertir en los jugadores que puedan tener un futuro más a corto plazo o que puedan tener un futuro más a largo plazo. Entonces, bueno, es importante detectar las lesiones que tuvo, cómo fue el tratamiento y tal. Incluso con la época del COVID, pues registrábamos también todo el tema de quién lo había pasado, quién no. O sea, no quiero ser catastrofista, pero a lo mejor dentro de unos años se demuestra pues, que afectó a cualquier cosa, que pues, oye, mejor tenerlo detectado. Entonces, la parte de lesiones es fundamental y en el dato es básico. Otra cosa que hacemos y que estamos trabajando... Perdona, es que a veces me río cuando lo veo yo estas cosas porque cuando todo parece súper profesional, y lo es, y después todo el mundo dirá, joder, pero si hace 1000 años que no sale un futbolista de la cantera del Depor, si el último fue Mujay, que vino ya de la Rioja, todo esto, pues precisamente este es el trabajo que hay que hacer ahora para que dentro de unos años tenga frutos, ¿vale? Sé que en Vigo, por ejemplo, sí que sacan gente de la cantera para el primer equipo y sé que llevan años haciendo cosas como estas. Bueno, esto simplemente es una valoración subjetiva que hacen los entrenadores de cada chico que tenemos en la cantera y nosotros pues intentamos trabajar, como esto se hacía en PowerPoint hace años, pues esto de la digitalización de una empresa lo vais a ver constantemente. Claro, para hacerlo ahora con aplicaciones como con la que enseñé antes, a diario los entrenadores meten los entrenamientos, meten la asistencia, meten las lesiones, meten todo, pero claro, tenemos que intentar coger con efecto retroactivo los datos que teníamos. Estos eran PowerPoints, entonces los entrenadores llegábamos, este chico entrenó mal, o este chico no sé qué, o este es rápido, o este es lento, o pasa de todo y no entrena, o tiene muy buen tiro, o remata muy bien. Entonces, de todo eso estamos intentando digitalizar y hacer nube de tags, trabajando con inteligencia artificial o intentando ver, pues eso, con los años, pues Noel, por ejemplo, que lo conocéis todos, que se fue al Castilla, o Trilli, que está jugando en el primer equipo, esa generación del 2003, que es probablemente la más exitosa de la cantera, que fueron campeones de España, pues ver qué se decía de ellos. Es muy curioso después ver cosas como esto que vais a ver ahora, el flujo, dónde se quedan los niños, los que empiezan en Benjamines. Esa generación, por ejemplo, de Benjamines, tú vas a los informes de Benjamines del 2003 y los niños que ponían como mejores, Barcia, Trilli y Noel, siendo juveniles, o sea, 15 años después siguen siendo los mejores. Pero hay generaciones de otros años,
2005, 2006, que los jugadores que en Benjamines poníamos que iban a ser los mejores, no hay ninguno que está en el club ya, por ejemplo, o casi ninguno. Entonces tenemos que ver, para tener todos los datos, ver dónde se quedan los chicos, por qué, etcétera, etcétera. Por eso, aunque ahora solo tenemos los datos de informes registrados, es un dato más. Bueno, me voy dándole caña porque voy un poco mal. Grabamos todos los partidos, todos los entrenamientos. Esta es una cámara, por ejemplo, tenemos esta cámara y esta otra. Las dos cámaras funcionan exactamente igual. Graban automáticamente todo el campo y con inteligencia artificial el software nos da después ya los cortes hechos. Por ahora cortes básicos, balón parado, goles, etcétera. De tal forma que nosotros tenemos etiquetados a todos los niños de la cantera y a todos los jugadores profesionales. Con esto ahora mismo está grabando el primer equipo de entrenamiento, graban todos los entrenamientos, todos los partidos y bueno, a partir de ahí trabajamos con los analistas y con los datos, pues intentando etiquetar y intentar buscar patrones comunes. No me quiero enrollar con la parte técnica, pero bueno, es para que veáis un poco la profundidad que tiene todo esto. Veis que aquí es más para estas cámaras, se usan más para las canteras, la Pixelot, y aquí, bueno, evidentemente los niños más pequeños se etiquetan menos, tampoco hay que ser excesivamente meticuloso, cuando lo que importa es ahora mismo es que se diviertan y que pasen un buen rato, y a medida que van subiendo de categoría, pues etiquetamos más cosas. Entonces la idea es tener el historial de cada jugador en nuestra base de datos. Vale, esto en cuanto a equipos propios, ya que probablemente ya me comí, bueno, sí, la mitad de la presentación. Porque yo creo que en la digitalización del club, del Depor, lo más importante es la cantera, porque al final eso es lo que nos puede hacer tener éxitos futuros. No hay otro camino, no lo creo. Es una opinión personal. Y ahora os voy a hablar un poco de lo que usamos más en el fútbol profesional, ¿vale? Entonces, aquí en el fútbol profesional los datos se usan básicamente para analizar a los rivales, que es lo que estamos viendo ahora. Pues tenemos esto, por ejemplo, es un análisis de vídeo de los rivales. No lo abro para que me dé tiempo. Pero de cada partido, de cada rival, tenemos gente de analista de vídeo que va haciendo los cortes y que después tenemos nosotros para enseñarle a los jugadores y para el míster del primer equipo, o el segundo, normalmente es más el segundo entrenador, y el que plantea los partidos en consonancia a lo que nosotros le hayamos comentado. Y después están los datos, que aquí es, digamos, donde más horas me he hecho yo, ¿no? Nosotros en el fútbol, voy a intentar ser no muy técnico, pero hay dos tipos de datos con los que se trabajan. Por un lado están los datos del tracking óptico, es decir, yo cuando juego contra un equipo, no tengo sus datos físicos porque por protección de datos, evidentemente, no tengo datos de sus GPS. Pero hoy en día, con las cámaras y con inteligencia artificial, yo puedo saber con un partido grabado, pues las distancias recorridas, velocidades, etcétera. Eso se llama tracking óptico. Con ese tracking óptico también puedo saber las distancias, qué distancia hay entre los centrales en un momento dado, si abren mucho el intervalo, si lo cierran. Todo eso para, pues oye, mira, este equipo, por ejemplo, pues el lateral izquierdo y el central izquierdo dejan un intervalo muy grande y podemos aprovechar para que Villares, que es un jugador que ataca muy bien los espacios, entre por ese intervalo. Todo eso lo tenemos con un tracking óptico, pero es verdad que en primera ref es un poco regulero, no os voy a engañar, pero es mucho mejor en segunda o en primera. Y después tenemos el eventing, que es lo que veis en pantalla. El eventing son empresas como las que tenéis ahí, Wisecout e Instat, que lo que hacen es darte un XML, que es el archivo que tenéis a la derecha, con todo lo que pasa en un partido, absolutamente todo. Entonces te dicen, en el minuto 1 este le pasó a este, en el 2 este tiró a portería y fue fuera, o lo paró el portero, etcétera, etcétera. Entonces tenemos todo el eventing de todos los equipos contra los que jugamos. Y ahora os digo, os voy a ser sincero, la mayoría de los entrenadores esto no lo usan. Nosotros lo tenemos que tener preparado. Y hay entrenadores que son más de datos que otros. Pero nosotros tenemos que tenerlo preparado. Y lo que tenemos que hacer es que después, con el análisis de vídeo, que sigue siendo el rey en el fútbol actualmente, ver que lo que dice el vídeo y lo que dicen nuestros datos es lo mismo. Puede ser un trabajo un poco frustrante, y mañana si alguno de vosotros viene por Plaza Pontevedra y me dice, Nacho, pásame un XML y te voy a decir cómo juega este equipo, la matriz de pases, que la vais a ver ahora también, la matriz de pases, cómo construyen los goles, quién es el jugador que siempre, la estadística esta famosa que había del Madrid, que siempre que metió un gol en Madrid, Modric había tocado el balón. No sé si tiene mucho valor, pero bueno, si no lo toca, mejor. Entonces, todo eso, en verdad al entrenador no se lo puedes dar, y a los jugadores tampoco, porque directamente lo vas a marear la cabeza. Lo que tienes que hacer es, con eso, ir al vídeo y decir, oye, mira, este equipo ataca así. El año pasado, si os acordáis el Depor, por ejemplo, había un patrón, más o menos, que funcionaba mucho, que era que William de Camargo, por ejemplo, tenía una capacidad de desborde muy amplia, juntaba a muchos rivales, venía Héctor, centraba, aparecía Aquiles del lado contrario y gol.
Bueno, eso se repetía bastante a menudo. Pues eso, tú puedes ir al vídeo y verlo muchas veces, o puedes ir al dato y pues el dato lo que te hace es que en vez de ver 50 partidos, solo con el dato ya tengas unos patrones generados y a partir de ahí vayas a un vídeo y digas, esto es lo que tenéis que ver. La gente del fútbol y la innovación no se llevan especialmente bien, por eso os digo que todo esto, que es la cantera, después hay que enseñarlo de otra manera. Y ahí vuelvo también a intentar haceros un guiño a la gente de empresa. Esto es como, quiero decir, después de un estudio de mercado, después de que hagáis después veremos algo de marketing online, ver las estadísticas analíticas de una red social, o después de todo esto, vosotros no podéis presentarle a vuestro superior 50 folios diciendo, no, es que mira, de Facebook nos ven desde esta ciudad y de aquí no, y la gente, no. Aquí lo que tienes que hacer es optimizar, y lo que hacemos nosotros en vídeo, pues ahí sería un pequeño informe, una pequeña explicación, etcétera, etcétera, de lo que pasa. Esa es la clave de la digitalización. El problema de la digitalización es que a veces nos perdemos en registrar, y después tenemos mucha falta en la hora de presentarlo. Entonces aquí, esto todo yo lo enseño y mucha gente en el club dice, hostia, no tenía idea de que se hacía esto, ni idea. Y es verdad, se hace y se le presenta a los analistas van al vídeo y lo enseñan. Aquí tenemos el eventing que os enseñaba, que es todo lo que pasa en un partido de todos los rivales en el campo. E incluso lo podemos filtrar, esto es un Power BI que hice yo, y lo podemos filtrar por cómo va el resultado. Entonces, qué jugador del equipo contrario centra o remata más cuando el equipo va perdiendo, empatando, quién tiene más pérdidas, quién... Lo mismo, yo esto, el míster, ni este ni el anterior, lo vio en su vida, ¿eh? O sea, lo quiero que entendéis eso. Este es un trabajo, iba a decir sucio, sucio no es la palabra, pero es un trabajo de cantera, ¿verdad? Y después lo que se hace es, oye, con esto, se hace un vídeo corto de 3 minutos, 4 minutos y dice, mira, ten cuidado, o aprovechate que el jugador en inicio, en esta estructura, pierde más balones, etcétera, etcétera. Aquí lo mismo, por zonas del campo, aquí otras cosas por un proveedor, pues aquí vemos los pasillos, las jugadas, el famoso XG, pues puse el Celta D pero sin ninguna intención, además que fue empate, con lo cual no hay ningún problema. Pero bueno, aquí por ejemplo veis la famosa expectativa de gol que tanto se habla. Os voy a explicar un poco, solo para que entendáis cómo se trabajan los datos en el fútbol. La expectativa de gol es las posibilidades que tuviste de meter un gol, ¿vale? Entonces, según esto, el Celta tuvo un 1 que lo metió y nosotros 0,7. Digo nosotros, el Depor, que al final quedamos 1-1. Es decir, nosotros no llegamos ni a opción de meter un gol. Metimos más de los que merecimos. Es una forma un poco básica de decirlo. Y el Celta metió justo los que mereció, el Celta B. Entonces, esto es la expectativa de gol, y ahí es donde entra un poco la crítica que dicen que hay mucha gente del fútbol y periodistas y aficionados que critican esto y dicen, pero es que esto es mentira y tal. Y dice, claro, es mentira si está mal hecho. Os pongo un ejemplo. No sé si fuiste a Riazor hace 2-3 semanas. Sí, contra el Linares. Contra el Linares, Rubén Díaz mete un gol que tira, creo que es Svensson, rechaza, tira otro, rechaza y al final viene Rubén Díaz y mete gol. Claro, la expectativa de gol de ese partido, según muchos proveedores, era de 3 o de 4. ¿Por qué? Porque esos 3 tiros los contaban como, ostras, este fue muy fácil de que fuera, hubo muchas posibilidades de que fuera gol, y un buen proveedor te dice, a ver, si en la misma jugada al final acaban gol, el resto ya no vale para nada. No sé si me entendéis. Entonces, la expectativa de gol, que es algo que te mide, pues oye, si un jugador está a 1 metro del portero, el portero no está, o está tirado en el suelo, pues la expectativa de que eso sea gol a lo mejor es un 60, un 70%. Si tira desde medio campo es 0,01. Eso es la expectativa. ¿Esto tiene algún valor? Bueno, a veces había un caso muy famoso de un jugador, que no lo voy a decir por respeto, pero bueno, que no juega aquí, era un jugador del Málaga, que se lo ficha en Inglaterra por un millones de euros, y un proveedor le dice al equipo inglés que no lo fiche, y dice, no, pero si metió 16 goles en la Liga Española, 16 en primera. Y dice, ya, pero es que pudo haber metido 30. A lo mejor uno que metió 7 solo pudo haber metido 3. Para eso sirven los datos. Entonces ese jugador que metió 17 goles en la primera, se fue a la Liga Inglesa, estuvo 2 años sin meter un gol. 2 años, pero ni uno, Entonces, a veces que se critica tanto el tema de los datos, bueno, lo que hay que hacer es contextualizarlos, hay que tener un buen proveedor y que los datos que tenemos sean buenos para trabajar. No vale solo con metió gol o no metió gol. Vale, aquí tenemos, por ejemplo, pues todos los tiros que los rivales hacen, o los penaltis por donde los para un portero, mapas de calor por donde se mueven jugadores, etcétera, ¿vale? Aquí tenemos también, que es un estudio que hacemos manual, el tipo balón parado, si sacan la pierna cambiada, pierna natural, al primer palo, al segundo, si lo rematan, el éxito, etcétera, etcétera. Esto es un trabajo que estamos haciendo de este año por primera vez, bueno, porque sabemos que al final la importancia del balón parado en el fútbol es fundamental.
Y esto es, si subimos para el año, o cuando subamos, pues lo que tendremos en el fútbol profesional, que es un proveedor que es Media Coach, que es el de la liga, y donde te da todos estos datos con vídeo, cortes automáticos, etcétera. Vale. Otro proveedor, StatsBone, que te da el eventing. Este es el mejor proveedor para mí de datos del mundo. Nosotros ahora mismo no nos lo podemos permitir, porque cada liga igual te cuesta 2.000 euros al mes, o sea, las cifras son... Pero bueno, te da todo lo que es el eventing, es decir, lo que pasa en el partido, pero no solo del jugador que tiene pelota, sino de todos los que tiene alrededor. Es muy, muy útil. Voy a apurarme un poco. Más cosas que estamos haciendo para también cambiar un poco el chip. Estudiando las redes. Ahora lo veremos después, hay una diapositiva de la unidad de negocio. Cuando hablamos de datos en fútbol, hablamos del análisis de los rivales, análisis de nuestros jugadores, de la cantera, para que lleguen lo antes posible y lo mejor posible al fútbol profesional. Todo eso es fundamental. Y insisto, digitalización de la empresa, digitalización del club. Pero también tenemos que... El Depor tiene 1 millón de seguidores en redes sociales. O sea, eso, como tiene 23.000 socios, 1 millón de seguidores, y a Bancar y a Azor van 15.000, 16.000, 18.000. Eso, como marca, los que estéis más enfocados al mundo de la empresa, como marca, como identidad, es una pasada. O sea, es una auténtica pasada la de fans, los seguidores que tenemos. Entonces tenemos que estudiar nuestras redes, ver qué influencers nos dan más clics, qué es lo que más quiere la gente, por dónde entra más, cómo hay más retorno, etcétera, etcétera. Vale, otra pata de los datos, fundamental también. Antes hablaba de que de llevar un jugador del primer equipo de la cantera al primer equipo es lo más rentable. Si yo cogemos un chico de Coruña que entre en Benjamines en el club y llegue al primer equipo, no tenemos calculado, yo no tengo calculado el coste, pero vamos, ínfimo comparado con lo que te puede costar si subes a segunda o en primera ref un fichaje de un jugador. Pero también hay que ficharlos, porque la cantera no se hace de un día para otro. Entonces, para ficharlos, lo más importante es trabajar con el scouting. Para el scouting, ahí tenemos aplicación propia de datos, tenemos a todos los jugadores prácticamente de fútbol profesional del mundo, que son unos 400.000, y con todos los datos que se registran. Por un lado, tenemos la parte de, esto es de fútbol base, también lo hacemos seguimiento de todo el fútbol base gallego. Pues nosotros tenemos en la residencia jugadores de más sitios de Galicia, incluso de fuera de Galicia. Entonces tenemos que, porque, a ver, hay un término intermedio, tú puedes tener cantera, tú puedes fichar en cantera o tú puedes fichar en fútbol profesional. Si tú fichas a un chico con 14, 15, 13 años, 16 y le haces un contrato profesional con 17 o con 18, ese jugador también es muy rentable. Entonces nosotros tenemos aquí jugadores pues de La Rioja, de Canarias, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces el scouting del fútbol base es importante. Digamos que el scouting del fútbol base es simplemente pues que nuestros scouting, los entrenadores, van a ver partidos y hacen valoraciones, y cuando alguien pues destaca lo traemos a Begondo a una semana, después le invitamos a la residencia que lo conozca y al final lo fichamos. Y después los chicos la prioridad evidentemente son los chicos de cerca, ¿vale? Pero solo son datos, digamos, subjetivos. Pero después tenemos también los datos de los profesionales. Los profesionales, hay un montón de proveedores que nos dan datos de todo lo que hace un profesional en un partido. Antes veíais lo que era un partido: pases acertados, tiros acertados, la expectativa de gol. Bueno, pues si yo puedo fichar a un delantero, que cuando se fichó a Quiles, pues Quiles ibas a sus datos y la temporada que había, las últimas 2 temporadas o 3 que había hecho eran brutales. Pues metía muchos goles, daba muchas asistencias, se lesionaba poco, pues si quiere venir, lo fichamos, ¿vale? Entonces, los datos son fundamentales. Insisto, también, yo aquí a la Secretaría Técnica le paso listados, no le puedo estar mareando diciendo, no, es que este delantero tiene una expectativa de gol, no, es que este jugador en el pase hacia atrás tiene mucho acierto, juega bien de espaldas. Me mandarían a freír espárragos. Yo lo que tengo que decirles es, oye, dame una lista de 20 delanteros. Y después la realidad es que coinciden muchas veces con lo que ellos tienen en mente de haberlo visto en vídeo o en directo, etcétera, etcétera. Y de ahí se ficha. Insisto, ahora es cuando en las redes dirían, pues ya vaya fichaje, tal, no sé qué, estas cosas. Evidentemente el dato no se equivoca. O sea, lo que pasa es que es muy difícil prever que un jugador pueda repetir el rendimiento en otro entorno, con otros compañeros, etcétera. O sea, te ayuda a fichar. No se ficha a nadie solo con datos, eso es muy importante. Nunca fichamos a nadie solo porque tenga buenos datos. Ya puede ser Maradona o Messi o Cristiano Ronaldo. Lo que tenemos que es intentar ver, porque después de los datos viene el coste que tenga el jugador. Y dice, no, ¿a quién fichamos? Bueno, pues fichamos a Haaland.
Este año podíamos haber fichado a Haaland. Yo creo que los datos para primera ref, a ver si se adaptaba bien a la ciudad de Coruña y tal, pero si la ciudad se adaptaba a la ciudad y se adaptaba a la liga, seguro que metía muchos goles. A ver, es imposible, tenemos que ir al mercado que podemos ir, jugadores que acaban contrato, jugadores que pueden estar descontentos en otros sitios, jugadores buenos que en otros sitios están en el banquillo. Pero, por ejemplo, ahora en Navidades a lo mejor dices, oye, hace falta un delantero, pues se filtra y dices, oye, ¿quién no está jugando en segunda división y puede ser bueno? Y a lo mejor fichas un delantero y te dicen después, pero ¿cómo fichas a este que es malísimo? Y dices, a ver, es malísimo a lo mejor para jugar en primera, pero a lo mejor aquí es buenísimo. Todo el mundo, cuando se decía quería traer a Lucas Pérez, todo el mundo decía que era un buen fichaje, ¿no? Que era un fichajazo para aquí, un jugador de primera. Pero Lucas Pérez en el Cádiz no está jugando. Entonces, si yo voy a los datos de este año de Lucas, los datos no van a ser buenos. Pero ahí entra ver la carrera que tuvo, los datos que tuvo durante años e intentar trasladarlo a la categoría en la que estamos, ¿vale? Bueno, aquí veis comparativas de datos de jugadores, gráficas, tenemos algoritmos propios para sacar el listado de los mejores jugadores por puesto. Después tenemos listados solo de jugadores españoles, por ejemplo, datos que filtramos mucho, que un jugador haya sido internacional en categorías inferiores, que haya pasado por una cantera profesional, que haya jugado en el Madrid, en el Barça, pues sí es bueno que se haya formado en una cantera profesional, que haya jugado en una selección española sub-16 o sub-21, bueno, todos esos datos, son importantísimo, que no haya tenido lesiones o que haya tenido pocas. Esto, lo de los datos no tiene fin, y nosotros no profundizamos tanto, pero en el fútbol profesional se profundiza incluso con proveedores de cómo es su vida privada, qué ideas políticas tiene, si cambia mucho de pareja, si va muy lejos de vacaciones, todo lo que pueda influir después en el rendimiento del futbolista. Y eso hay proveedores que te dicen, mira, este jugador que vas a fichar, ahora este lo conocéis todos, cuando la hermana está de vacaciones se va para Brasil y vuelve 15 días después, ¿no? Que es lo que hace Neymar todos los años. Bueno, a ver, a lo mejor te compensa, pero tenéis que saberlo, ¿vale? O este jugador, oye, está casado, tiene hijos y lleva una vida, no sale nunca. Bueno, pues a lo mejor, al final, como los jugadores en redes sociales publican todo, las lesiones por protección de datos de salud, muchas veces los clubes no las dan. Pero después los jugadores llegan a casa y dicen, me acabo de operar y tengo para un mes. Pues ya está, eso lo registran, ahí está todo el scrapeo de las redes sociales, todo lo que es la captación de datos. Pues imaginaos también, pues como puede ser un cazador de talentos de cualquier empresa, buscar pues en los perfiles y ver sus redes, cómo se manejan, si se meten muchos berenjenales cuando hablando de política o lo que sea. Bueno, le doy para adelante rápido, estos son también más algoritmos que utilizamos para el fichaje de jugadores, utilizamos incluso también datos del juego, del Football Manager, sé que suena extraño, pero es una base de datos que está muy bien. En el fútbol francés se usa un montón, porque tiene datos de todos los jugadores del mundo y metidos por gente que ve los partidos, y aunque parezca un poco friki, que lo es, pero los datos son muy, muy valiosos. El Olympique de Marsella, por ejemplo, que es un equipo puntero en Francia, lo usa a menudo. Vale. Después tenemos proveedores como Skill Corner, que lo tuvimos gratis. O sea, nosotros ahora tenemos la suerte de que tenemos muchos proveedores gratis con el compromiso de que si subimos nos empiezan a cobrar. Entonces, bueno, no sé si es una suerte, pero la suerte sería pagarles, que sería que estuviéramos en fútbol profesional. Pero Skill Corner, por ejemplo, lo que te da es el rendimiento físico de los jugadores a través del vídeo. Ellos te graban partidos de un central, de cualquier liga, y te dicen, mira, este central corre a 27 km por hora, hace esfuerzos, aceleraciones y deceleraciones por partido 6 o 7, etcétera, etcétera. Bueno, es un proveedor de datos. Aquí están los datos que os decía del juego. Este es un ejemplo, por ejemplo. Claro, aquí hay datos del juego que son muy subjetivos, pero al final los meten a lo mejor 200 chavales diferentes. Digo chavales porque es el perfil que más juega, bueno, lo cogemos, es un dato más, nos coincide con los datos que tenemos y sobre todo coincide con lo que la Secretaría Técnica fue a ver el otro día a Cádiz o a Marbella o a donde fuera y le gustó, coincide, tiene el perfil más o menos parecido, es un delantero referencia y tal, sí, bueno, pues a lo mejor si las condiciones se dan lo podemos fichar. Hago un pequeño guiño ahora para el tema del área de negocio. Nosotros ahora aún estamos en una fase, el director del área de negocios empezó esta temporada. Y evidentemente el Depor como marca, os lo decía antes, es muy atractiva. Nosotros, el club, y ahora más de la mano de la banca, tiene que intentar ser sostenible, aunque no estemos en el fútbol profesional. Evidentemente, lo más rentable es que sacas un canterano y que el Madrid te pague 2 millones de euros. Eso es más que cualquier monetización de redes sociales que puedas hacer. O que subas al fútbol profesional y la liga de fútbol profesional te dé no sé cuántos millones, o el fondo CVC para construir un estadio, lo que sea. Eso, evidentemente, es el negocio.
Pero claro, el club tiene que sobrevivir a todo lo demás, con la suerte además de que tiene los abonados que tiene los fans que tiene los seguidores que tiene. Entonces todo eso hay que monetizarlo, es decir, hay que llegar al fan, que evidentemente es muy paciente. Iniciativas que estamos haciendo, bueno, los famosos NFTs, fan tokens, los archivos digitales, ¿vale? Ahora estamos haciendo unas ediciones limitadas de camisetas, sabéis un poco lo que es un archivo digital, un NFT, bueno, un NFT normalmente pues es una huella digital que te garantiza la propiedad de algo. Pues imagínate, yo quiero tener el gol del centenariazo de Tristán. Bueno, pues si ese archivo de vídeo fuera nuestro, que no lo es, porque eso yo creo que es de la Federación, hablo de memoria, yo diría, bueno, pues tenemos 100 copias de ese y es tuyo. O sea, tú de repente, yo te doy una etiqueta y ese vídeo es tuyo, para siempre, propiedad. Hay que empezar a cambiar el chip con muchas cosas. Pasa con obras de arte, etcétera, etcétera. Los fan tokens, es un NFT con el tema de que los fans se sienten partícipes de algo más. Es decir, normalmente, ¿qué están haciendo en el Reino Unido, por ejemplo, en Inglaterra? Pues con los fan tokens los aficionados eligen el color de la camiseta, de la segunda camiseta, o la tercera, o las frases que hay que poner en el vestuario de motivación, o se les regala un tour privado por el estadio con cena para dos en el restaurante, no sé qué. Es decir, tú haces que un aficionado participe del club, que se sienta parte del club y al mismo tiempo que tenga un valor lo que tú le das. Pues es un archivo digital que le dice, por ejemplo, pues que el asiento suyo digitalmente es suyo para siempre, o que el gol de Donato cuando se ganó la Liga, de las 1000 copias que hay o las 100.000, una es de él. Eso. Y el NFT, bueno, el NFT tiene una parte más a lo mejor de inversión, de criptomoneda, y puede tener otras connotaciones, pero el formato es el mismo. Ahora veis, por ejemplo, que están saliendo todo el tema de los juegos fantasy, lo que veis ahí, las cartas digitales, hay cartas que hay 1000 copias, hay cartas que hay 100, hay cartas que hay 1. Yo ya soy una generación que a estos juegos me sorprenden, porque me parece, claro, yo soy de las postarillas de toda la vida, pero esto ahora mismo, o sea, todos los indicadores de las principales ligas del mundo, que en este caso es la Premier, nos indican que la gente al final está consumiendo activos digitales, pero mucho. Entonces tenemos que estar ahí, y que la tercera camiseta la elijan los fans de los que tienen un fan token, ¿vale? Voy para adelante. Después, otras cosas que también tienen que ver con la digitalización, con el negocio. Nosotros metemos mucha gente en Riazor. Aquí hay muchos ingresos, no solo de socios y abonados, hay venta de entradas, los palcos VIP, merchandising, hostelería, cada vez explotan más, hacer una fanzone en algunos momentos dados. Los estadios ya están cambiando el concepto del consumo de los estadios. Ahora no puedes tener un estadio que solo se hagan cosas un día a la semana, habrá que hacer cosas más días a la semana. Todo eso tiene que ver también con la digitalización. Tenemos que saber lo que quieren nuestros fans. Tenemos que hacer cosas para ellos y por ellos. Lo que os hablo, más de 1 millón de seguidores en redes sociales. Eso hay que monetizarlo. Ahora ya estoy haciendo un ejercicio, y yo no vengo del mundo, digamos, de la empresa, pero de la explotación digital de los activos. 1 millón de seguidores son muchos seguidores. Hacerles un mailing, venderles la marca en redes, bueno, todos los activos digitales que podamos sacar, todo lo que os podáis imaginar. Tenemos un caldo ahí que desde otros sectores, claro, dicen, es increíble, o sea, increíble la capacidad que tenemos de meter, pues, joder, como el día de Albacete, 20 y tantas mil personas un día que la tienda no daba hecho, y además, pues, en redes, pues, en el seguimiento de un partido, pues, 400, 500, etcétera, ¿no? Bueno, pues todo eso también forma parte de la fase de digitalización que estamos haciendo. Es muy importante, por ejemplo, ahora que hablaba antes del tema de inteligencia artificial, nosotros tenemos fotógrafos que están en todos los entrenamientos fotografiando a los jugadores, o sea, estamos en primera red, pero el despliegue que hay, o sea, el Deportivo son más de 100 empleados, es decir, el despliegue que hay es de una empresa. Nosotros ahora mismo estamos valorando un software que etiqueta automáticamente a los jugadores y las publicidades, pues si lleva Estrella Galicia o lleva Banca, que eso todo se quede etiquetado porque automáticamente nosotros después lo pusemos en redes, lo usemos para mandárselo al patrocinador, etcétera, etcétera. Todo eso, opciones de monetización, es un trabajo, o sea, yo creo que el fútbol cada vez va a requerir más de profesionales que sepan explotar este tipo de cosas. Y ya acabo, creo que voy bastante bien ahora, me arreglé aquí el sprint final. El futuro, claro, el futuro para nosotros es subir, todo lo que sea, todo el demás futuro es, pero bueno, en cuanto a lo que os hablaba antes, por contextualizarlo del eventing y a ver si lo he pillado aquí, porque por aquí no me va, bueno.
Vale, bueno, pues cosas que están haciendo ya, pues que veis un partido a la derecha, por ejemplo, esto me estoy saltando a la primera fase del tracking óptico y todo esto, cada vez evoluciona más el software. A la derecha hay un partido que es muy difícil de traquear porque son equipos, un equipo va de verde, otro va de amarillo y el campo es entre verde y amarillo. Bueno, pues lo que ahora el software nos está dando ya que todo lo que pasa en un campo lo podamos traer después a un software de 3D para que podamos editarlo, poner gafas de realidad virtual y ver que los jugadores si está bien orientado, si está mal orientado. O sea, es un poco flipada todo, ya sé que suena tal, pero el futuro es este. No solo a nivel de gaming y de experiencias, porque eso también vale para que de repente a alguien le pongas unas gafas de realidad virtual y esté como dentro del estadio el día que ganamos la Liga, o cuando el centenariazo, o cualquier partido de estos históricos, cuando ganamos al Milán. Toda esa inmersión, que también se sirve en publicidad, cada vez se usa más pues incluso para el tema de lesiones. El Manchester City lo usa mucho, por ejemplo, para los jugadores que están lesionados, para que su cerebro siga funcionando, digamos, trabajando, y pueda pues, trabajar a nivel decisional, etcétera. Estoy hablando un poco de lo que espera por el futuro. Lo que todo es el tracking óptico, redes de pases, redes de marcaje, todo eso. Cada vez nos va a dar un desglose, muchísimos más datos de lo que pasa en un campo de fútbol, todo a través del vídeo, eso sí, todo a través del vídeo. Hay un potencial brutal, pero no solo eso, también a nivel de marketing. Yo siempre lo digo, a mí me gustaría saber, y nosotros ahora mismo tendríamos la capacidad de hacerlo, pero imagino que la otra cosa es la cuestión legal. Cuando hay un gol del Depor en Riazor, ¿cuánta gente está mirando el móvil? ¿Cuánta gente ve el partido de verdad o cuánta gente le pilla? A mí me pilla 1000 veces mirando el móvil, y no me entero. Entonces, cosas que después te pueden dar, que el dato después te pueda dar un retorno para lo que sea. El consumo está cambiando, la gente quiere, cada vez todos los deportes están cambiando a menos tiempo, a más activos. Ya en tenis se están haciendo micropartidos ahora, porque dicen que a la gente que es muy largo para la televisión tener 4 horas una retransmisión. El cricket que duraba días ya lo cambiaron a partidos mucho más cortos. Todo está yendo al consumo de las nuevas generaciones, de mucho más corto, más resumen, más highlight. No, es difícil que un niño aguante 90 minutos viendo un campo de un partido de fútbol. Bueno, pues todo eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Voronoi, estos son mapas de calor, esto es pues un jugador qué zona ocupa para ver qué espacio queda libre. Bueno, esta es la parte, digamos, de performance que más controlo, por eso os hablo de futuro de todo esto, porque esto vamos a verlo en nada, incluso en las retransmisiones televisivas. Y nada, 54, yo creo que lo que me pedisteis lo cumplí. Nada más, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna cuestión, o después, si queréis, como queráis. ¿Hubo alguna fuga de talentos importante en los últimos años de la cantera? Perdón, no te... ¿Hubo alguna fuga de talento importante en la cantera del Depor? Bueno, todos los años hay. El año pasado un cadete se fue para el Madrid, para el Madrid, un juvenil para el Castilla. La verdad es que en los últimos años sí es difícil retener a jugadores de la cantera buenos, pero bueno, también te deja un retorno económico, ¿vale? O sea, me refiero, normalmente, aparte de los derechos de formación que cobras por haberlos tenido en la cantera, o sea, en el fútbol cuando hay un traspaso a un equipo, depende en qué categorías haya estado, tienes unos derechos de vuelta. Si estuvo 5 años, pues cobras más. Si estuvo, lo que pasó aquí con Lucas Pérez, que los equipos de Coruña donde había estado, el Vitoria, el Ordes y así, cobraron. Entonces esos son unos derechos de formación que tienen. Si tienen contrato profesional, cuando tienen contrato profesional, pues te tienen que pagar. Entonces, a veces la cantera tiene dos cuestiones: que tú saques jugadores para ti, o que, oye, a un jugador le puedes sacar 1 millón de euros, 600.000 euros, que eso al final también redunda en el beneficio de la cantera. Este año, pues sí, se fue un cadete al Sporting de Lisboa, se fue un cadete al Real Madrid, se fue Noel, que todos lo conocéis, al Castilla. Pero bueno, son jugadores, como pasó con Novoa, que está en el Leipzig, son jugadores que siguen dando, o sea, que durante años, si se van cumpliendo una serie de objetivos, normalmente hay contratos que te dan un retorno económico. Pues si Novoa debuta en Champions, que debutó, pues te viene un dinero. Si debuta en la Bundesliga, te viene un dinero. Entonces, esa fuga es inevitable, pero no deberíamos preocuparnos por eso en el aspecto de que, bueno, el retorno es diferente, no van a jugar en tu equipo a lo mejor en un futuro, pero te van a dejar un dinero. Y aparte hay una cuestión sentimental, a lo mejor dentro de unos años cualquiera de ellos despunta y te vienen aquí cedido 2 años porque son del Depor y son de Coruña, ¿sabes? Esa parte yo creo que también es importante. Pero la fuga es inevitable, pero la nuestra, la del Celta, o sea, ahora mismo equipos como el Madrid o el Barça les sale mucho más rentable fichar jugadores en formación que esperar a que estén hechos. Entonces ahí tú los formas y ellos te los llevan. Bueno, yo creo que en la balanza te sale a ganar. Bueno. Nada, pues por mí.